Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet. Y deberíamos estar también en red translocal allá en Sydney, Australia, y acá en San Juan de Puerto Rico, pero todavía no hemos podido tener conexión con Miguel. Esperamos que en el transcurso del programa podamos hacerlo. Así que ya mismo Miguel se aparece por ahí. Esperemos pronto. De todas maneras, estamos bien contentos de estar aquí nuevamente. Hemos tenido un receso involuntario de 3 semanas, yo diría, ya, o un mes, casi un mes o un mes ya, por diferentes razones de salud, razones literalmente de apagón general, razones de lluvia y tapones increíbles, en fin, cantidad de razones que hablan también del país que estamos viviendo, de las condiciones sociales en las que estamos viviendo, de diferentes violencias, y del neoliberalismo rampante, entre otras fuerzas sociales y políticas. Y en el día de hoy estamos muy contentos, aunque no va a ser un tema de contentura, de tener con nosotros a una persona que queríamos tener desde hace tiempo para hablarnos de un tema que nos parece fundamental y lo hemos titulado de esta forma: Universidad de Puerto Rico, Inc., incorporado. Neoliberalismo, precarización y corrupción. Y con nosotros tenemos a el profesor que ha hecho, además de profesor, autor, que ha publicado diferentes libros de temas como el psicoanálisis, temas como el encierro y el castigo y las cárceles en Puerto Rico, y también desde una perspectiva crítica y teórica. Ha publicado libros sobre el maltrato y la violencia en contra de los animales y todo digamos, los debates éticos y filosóficos que eso obviamente trae. Ha publicado libros sobre luchas políticas en Puerto Rico y resistencia. En fin, tenemos con nosotros a un profesor, a un teórico social y autor, Gazir Sued. Gracias por estar con nosotros. Gazir Sued Jiménez, importante. Gracias, Juanqui, muchas gracias. Gazir, ¿cómo comenzar? Me gustaría comenzar con precisamente esta noción, la Universidad de Puerto Rico, Inc. A propósito, lo hemos titulado de esa forma porque rompe con la idea de la Universidad de Puerto Rico como esta visión idílica, este lugar ideal, público y común, donde, digamos, funciona, donde profesores y estudiantes aprenden juntos y comparten este espacio para el enriquecimiento intelectual y el enriquecimiento de la vida misma y las propuestas de sociedades posibles, entre otras cosas. Es decir, esta visión del ágora de la Universidad de Puerto Rico como, digamos, esa isla dentro de la isla, donde se encuentra lo mejor de Puerto Rico, de alguna manera ha sido reproducida vez tras vez. Cuando hay un aniversario de la Universidad de Puerto Rico, en el 100 aniversario de la Universidad de Puerto Rico, se habla de los años de Benítez, se habla del humanismo, se habla también de cómo cantidad de intelectuales han salido de ahí y demás, cosa que es cierta, por un lado, ¿no?, que han salido intelectuales de ahí, sin duda alguna. Pero muy pocas veces se habla de manera sistemática, se escribe de manera seria y ordenada
artículos, estudios, análisis sobre la corrupción, sobre la precarización y sobre la universidad corporativa en la que se ha transformado la Universidad de Puerto Rico. Pocas veces, y hay excepciones, y una de esas excepciones eres tú, que has escrito sendos artículos en la revista digital 80 grados y que también te has referido en otros artículos sobre el tema. Así es que tal vez sería bueno comenzar a hablar sobre esa visión, cómo es que esta visión del ideal de la universidad se reproduce y cómo se silencia, digamos, la crítica o el señalamiento, la denuncia de la neoliberalización, por llamarle así, de la UPR. Sí. Yo sé que tiré esto amplio. Sí. Gracias por esa introducción, gracias por la invitación y gracias a los compañeros y compañeras que nos escuchan. El tema definitivamente abre a un abanico de posibilidades de abordaje, y yo creo que es lo que está puesto o lo que debería de ponerse, de subir a escena, ¿no? Es decir, ¿qué es la universidad? ¿Tenemos la capacidad de nombrarla objetivamente? ¿Y qué universidad queremos? ¿A qué universidad aspiramos? Si es que no estamos conformes con la que hay, o no la entendemos, o no queremos entenderla realmente, porque a veces cuando profundizamos sobre su naturaleza cotidiana, sobre eso que posibilita reproducirla como un algo en sí mismo, es bien peligroso, porque supone entonces sacar a la luz cosas de las cuales muchos no les interesa que se sepa. Yo cuando era estudiante, recuerdo, tuve un profesor que murió no hace mucho tiempo, un tremendo profesor, y que era una conferencia y le hicieron una pregunta y él tardó un rato, parecía como si se hubiera quedado dormido antes de contestar, cerró los ojos y los abre y dice: la universidad embrutece. Wow. O sea, yo soy estudiante, yo veo a este profesor que es un brain, como uno decía, un tipo brillante, tremenda persona, y entonces, claro, uno empieza a comprender y a darle esa materialidad, quizás de una perspectiva más teórica, quizás el materialismo histórico trajo un algo para mirar la universidad de otra manera, como una fuerza poderosísima del Estado para encuadrar a la gente, para producir las personas que van a ocupar los puestos que ya están asignados, y en todo caso como el principal poder para lograr la reproducción de las condiciones de un modo de producción particular. Las universidades en las sociedades capitalistas tienen la función de producir las clases intermediarias, los que van a administrar esos puestos y sobre todo sus aparatos burocráticos. O sea que no es un proyecto político bonito en sí mismo, se debe a unos intereses de clase que están ahí, que esto no es una cuestión trillada, hay unas personas poderosísimas que no les interesa que se cuestionen unas cosas y le interesa que haya una fuerza productiva, no solamente productiva a nivel manual, productiva, digamos, como el trabajo intelectual en conjunto, que esté en función de la reproducción de esas condiciones que hacen posible los privilegios de uno y la explotación, la marginación y la segregación de gran parte de la mayor parte de la población, sin contar ni siquiera los embates ecológicos que implican, que están detrás de esa racionalidad. En este sentido, la universidad tiene un proceso de embrutecimiento, no solamente ya en el sentido pedagógico de la educación bancaria clásica, donde vamos a forzar que te memorices algo para repetir en exámenes y toda la experiencia académica se convierta o se reduzca en una nota. Eso es una cosa. Otra cosa es el contenido de lo que se enseña también, y otra cosa es el proceso en el que se da, y aquí un poco recordando los trabajos de Michel Foucault, la función disciplinaria de las instancias educativas como parte del poder de subyugación ideológica en una sociedad determinada. De ahí ese contenido y sobre todo de los bloqueos que se dan institucionales para abordar la universidad fuera de lo que son la retórica ilusoria, quizá una imagen publicitaria de la universidad, como tú decías, como esta cajita de cristal donde todo el mundo por igual comparte y contribuye y crece y aporta a Puerto Rico. Pues no. La Universidad de Puerto Rico hay que comprenderla en su dimensión objetiva. Tiene una función política dentro de un Estado que cumple unas funciones políticas particulares
Y tenemos que entonces plantearnos la universidad que queremos como un proyecto político, no solamente inconcluso, sino muy posiblemente inconcluible, en un sentido de que tiene que tomarnos la vida entera, ir pensando y reconstruyendo esa universidad de modo tal que realmente pueda ser la Universidad de Puerto Rico, no una otra modalidad de privatización que se hace a nombre del poder público, que es lo que acontece bajo el subterfugio de la autonomía, que podemos hablar entonces después de la pausa. ¿La pausa viene ahora, Sixto? Ah, ok, es que pensé que eso señala. No, sí, pues, no te preocupes, que el hombre me está hablando a mí. Tú sigue pues, por ahí para abajo. Vale, que pensé que pues lo que, por ejemplo, el proyecto ese de cuando aparece la ley que crea la universidad, que no es solamente de Puerto Rico y nada, el concepto de una universidad del Estado, se debe al pueblo de Puerto Rico. Tiene unos valores éticos, morales, políticos, hermosos. Claro. Queremos cultivar el amor al conocimiento, la búsqueda de la verdad, identificar los problemas sociales y poner nuestras capacidades intelectuales en función de resolver los problemas que nos afectan como pueblo en todas las dimensiones. Ahora uno se pregunta, si eso fuera así realmente, ¿de dónde salen las mafias de abogados corporativos que justifican la explotación obrera de las universidades de derecho? ¿De dónde sale la gente que contribuye a una sociedad consumerista donde el valor de la vida se da por comprar porquerías y no importa los daños psicológicos que ocasionan, no importa los daños ecológicos que ocasiona? De nuestras universidades, de los que enseñan publicidad, de dónde salen las manipulaciones mediáticas, de los trucos que enseñan en periodismo. Entonces tú dices, la universidad es parte del problema. Hay que asumirlo y hay que trabajarlo desde adentro, desde esa vida cotidiana en el salón de clase y dentro de sus estructuras administrativas. Uno de los y tal vez de los elementos más sensibles que se toca y que nosotros participamos desde que éramos estudiantes, defendíamos la autonomía de la universidad como una universidad porque creíamos la universidad como la imaginábamos que podía ser, pero no la sabíamos cómo era realmente. Entonces pensamos, hay que combatir las injerencias terribles de los partidos políticos y entonces eso es un problema que ha tenido la universidad todo el tiempo. Pero entonces, con el paso del tiempo, uno piensa y dice, esa autonomía, ¿qué es lo que quiere decir realmente? Pues nos pasa lo que le pasa a los presos en las cárceles. Los tribunales de justicia le conceden autonomía a los carceleros. Y cuando un preso quiere reclamar derechos, le están violando derechos civiles, básicos, humanos, está combatiendo unas prácticas de crueldad terribles, los tribunales se abstraen y dicen, no, es que el poder decisional de qué es lo que constituye la disciplina, de cuáles son las técnicas disciplinarias y los castigos que son, etcétera, los decide los que están adentro. Y entonces el Estado se abstrae de su función ministerial de proteger a la ciudadanía y entonces confía ciegamente, en este caso, en el caso de la universidad, en los administradores de la universidad, como si fueran personas que tienen alguna preparación trascendental o estudiaran para puestos administrativos. No, lo más terrible de todo es que son profesores como uno, que están contratados para enseñar y una vez le dan puestos administrativos, ahí es donde entran las cosas, donde se ponen las cosas un poco extrañas a propósito del tema que queremos trabajar un poco, que es las condiciones de precariedad laboral de los profesores sin plaza. Gacir, dentro de las descripciones que hablas, que haces en tus artículos, y aquí lo acabas de mencionar, hay como una jerarquía muy clara dentro de la Universidad de Puerto Rico. Quienes están adentro lo tienen clarísimo, pero sería bueno también reconocerla. Y digo, igual yo no me la sé tampoco, pero por lo menos en lo que son dentro de los profesores están los gerenciales, están los que tienen permanencia, están los que tienen plaza sin permanencia, están los que tienen full time a contrato, están los que tienen part time a contrato y todo lo que implica eso por ahí para abajo, y habrán otras jerarquías, obviamente, que sí, presidencia, los decanos y todo lo demás. Dentro de tus artículos, y es interesante porque es una mirada que también comparte Carlos Gil en otros artículos que escribió sobre la Universidad de Puerto Rico, habla de una casta universitaria, casi como una aristocracia que se ha creado dentro de la universidad. Y sería bueno también señalar esto porque se reproducen casi unas élites dentro de las instituciones, y en este caso la Universidad de Puerto Rico,
y empiezan, como también has mencionado, todas unas dinámicas de secretismo, unas dinámicas de amiguismo, de chisme, que rompen totalmente, tanto con el profesionalismo, deja tú de profesores, sino del que sea, y ni hablar de meritocracia, del mérito, y número 2, rompen también con la supuesta criticidad, digamos, que debe imperar en la academia, desde el pensamiento crítico y las ideas progresistas, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de Universidad de Puerto Rico, Inc. Precarización, corrupción y neoliberalismo, o como ustedes quieran poner esas palabras porque van juntas, con Gacir Suet Jiménez. Y Gacir, no sé si te acuerdas, hay una pregunta en el aire, un poco mencionas la noción de la casta que se reproduce, la aristocracia universitaria que se reproduce dentro, obviamente, valga la redundancia, dentro de la universidad, y todo también lo que eso implica en términos de los amiguismos, en términos del secretismo, en términos de reproducir unas élites internas que acaban desplazando lo importante en términos de los méritos, la creación y producción intelectual, etcétera. Mira, el asunto que traes es bien sensible también, porque realmente, digamos que opera como una suerte de tabú institucional. Hay un pacto de silencio consentido y tácito en la comunidad que nadie le mete mano. Es como un algo que, como quien dice, esto es la universidad porque así es. Nadie quiere preguntar. O sea, de natural no tiene nada. La estructura organizativa de la universidad a nivel legal, la universidad es una corporación pública y tiene una estructura corporativa. Pero la estructura corporativa no es algo malo en sí mismo, claro. Es un modo de organizar los recursos para ponerlos en función de los objetivos que le dan sentido de ser y de existencia a la universidad. Son unos objetivos que ya están bien apuntados y bellos en la ley de la universidad que está desde 1966. Y que no son exclusivos de Puerto Rico, son los principios de las universidades,
principios de democracia humanista, donde el ser humano es el centro de atención, etcétera. O sea que el problema, el asunto no es un problema ni de la estructura en sí misma, aparte de las implicaciones de despilfarro que puede haber por unas estructuras de puestos de confianza, estructuras completamente inoperantes e inútiles, pero fuera de eso son problemas menores al lado de lo que puede constituir el problema de la universidad sobre las cosas que no se hablan. La universidad tiene unos reglamentos, tiene unos procedimientos reglamentados que son las maneras de controlar el que no se practiquen excesos de poder y donde la arbitrariedad y el capricho de quienes ostentan posiciones gerenciales no sea la regla del juego. Estamos hablando de que estamos apostando que existe la posibilidad de regular de una manera racional las relaciones que se dan dentro de la universidad, y eso vale tanto para los contenidos académicos, la distribución de fondos para proyectos y lo que tiene que ver con todo el régimen de contratación de personal docente. Ahora, hay un proyecto político que tiene más de, qué sé yo lo he tratado de rastrear, que quizá no tiene un antes o después, siempre ha sido parte de un proceso. Una de las lógicas de las virtudes del poder del capitalismo no es que se estanque, es que se transforma constantemente, y esas mutaciones no se dan de arriba hacia abajo porque ya se dan poco a poco. Se dan de manera más sutiles y han venido dándose esto que hoy miramos y atacamos y de hecho tememos, como por ejemplo lo que podría hacer la Junta de Control Fiscal. Son cosas que ya están pasando, que ya son parte, ya la han interiorizado unos sectores que son quienes van a encarnar ese proyecto de universidad. Ahora, una cosa nuevamente, es la universidad que dice la ley que es la Universidad de Puerto Rico, la universidad que se debe al pueblo, etcétera. Y otra cosa es la universidad que detrás de esa retórica esconde un proyecto político muy particular, que en este caso es el proyecto neoliberal. El neoliberalismo, y lo comento en los artículos que he escrito, digo, puede sonar una crítica panfletera de izquierda, no se trata de eso. Hay que concebirlo como un proyecto político que está vigente, que es poderoso, que tiene una materialidad bien concreta, que se da no solamente en la vida económica, sino en las condiciones que hacen posible, digamos, incluso las formas de segregación institucional dentro de la universidad, y los contenidos de lo que se investiga, a quién le pagan investigaciones, a quienes no, a quienes le publican, quiénes controlan las revistas, qué es lo que se publica en las revistas, a quienes no le publican en las revistas, y a quienes contratan y a quienes no. Todo eso es parte de ese juego. Hay unas regulaciones institucionales que en sí mismas tú dices no son tan injustas y uno podría mejorarlas. Yo creo que un parte del espíritu democrático es uno estar mirando las estructuras, ver cómo qué funciona, qué no funciona, lo que no sirve lo bota, lo que está dañado, si hay que arreglarlo se arregla, y si hay que reinventarnos otra cosa, rompemos lo que está dañado y hacemos algo nuevo, en función de un proyecto político, humanista, ético, de compromiso social con la justicia social. Esa es la universidad. Ese ideal no es abstracto ni hay que mirarlo cínicamente. Ahora, hay unas fuerzas que imposibilitan que eso se materialice. Parte de la lógica del neoliberalismo, que es administrar la universidad como si fuera un negocio privado, donde las premisas tienen sentido en tanto de alguna manera pueden reducirse a capital financiero. Cuánto se gana y cuánto no. El problema ha llegado a tal extremo que las condiciones laborales de lo que está haciendo cada vez más la mayoría de los mismos profesores, de los profesores bajo contrato, que todavía están por debajo de la mitad, pero en los próximos 10 años se espera que sean mayores que los profesores con permanencia, se justifica un régimen de segregación, de precariedad laboral, de incertidumbre, de arbitrariedad, de sometimiento a prácticas humillantes, de supuestas evaluaciones sin ningún fundamento real académico, todo con un pretexto de que es para ahorrar dinero. A mí no me importa la calidad de vida, tus problemas, yo tengo que ahorrar dinero. Ese dinero, tú piensas, estamos en la Universidad del Estado, debe de administrar racionalmente sus recursos. Pues uno no debe de pilfarrar y malversar, pues mira, pues si hay que hacer recortes aquí, pues se hacen recortes aquí y allá. Ahora, los cambios y los ajustes económicos que se dan no tienen ninguna función académica. No se dan para fines educativos, no tienen ningún fundamento pedagógico. Y ahí es una de las claves del asunto. Y sin embargo, sí afectan lo académico y lo pedagógico, en este caso lo que se está convirtiendo en la mayor parte de la población docente del recinto. Ahora, dentro de esta estructura hay otra realidad
Y es una realidad que yo lo planteo desde mi tesis de maestría. Estoy planteando cómo incluso desde los discursos de la resistencia se reproduce el discurso del dominante. Entonces es como ese efecto de hegemonía, cómo miramos el mundo, lo valoramos y lo medimos y hasta lo problematizamos desde la mirada del otro que nos domina. Entonces reproducimos acríticamente unas críticas con la mejor de las intenciones del mundo. No les resta genuinidad y hay ganas de hacer las cosas para bien. ¿Cómo cuáles? Está el concepto de autonomía. Autonomía, ok, perfecto. El concepto de la autonomía, nosotros creemos que estamos protegiendo a la universidad de los intereses externos, ¿no? De que vengan sectores del capital privado o de partidos políticos, gente ajenos a la comunidad universitaria y traten de tomar decisiones por la comunidad universitaria. Y eso es parte, tal vez la parte honrada y buena del asunto. Ahora, detrás de eso hay una realidad que no se nombra. Y no se nombra porque seguimos hablando y pensando en términos más abstractos. Y acusamos a la falta de democracia, el neoliberalismo, el capitalismo. Vamos a acercarnos un poquito más y para que eso funcione, hace falta gente de carne y huesos, seres humanos concretos. Y están ahí atornillados para toda su vida. La mayoría, toda la estructura de la universidad, ese ordenamiento burocrático que empieza desde los comités de personal, los directores, los decanos, los rectores, todos los puestos de confianza intermedios, entonces sigue subiendo a presidencia, etcétera. Quienes lo componen son profesores que tienen garantizado un cheque el resto de su vida, ¿sabes? No solamente estando ahí ocupando puestos gerenciales, sino que cuando se retiren, pues tienen retiro hasta que se mueran. O sea, están aportando a eso, se lo han ganado con el sudor de su frente, vamos. Sin embargo, eso genera otras condiciones que yo pienso que es imprescindible plantearlas, porque podemos dar cuenta de que han tenido unos efectos muy particulares. Se han generado unas suertes de casta, unas élites aristócratas wannabe, que entre la frustración, el cinismo, la comodidad, sencillamente están ocupando ese espacio. Algunos pueden ser muy buenos profesores en términos académicos, pero también pueden ser bien mediocres. Algunos pueden ser bien productivos intelectualmente y contribuir con su obra creativa. Otros no hacen nada. Otros sencillamente están ahí repitiendo la misma clase semestre tras semestre, año tras año, 10, 15, 20, 30 años. Y ganan mucho dinero. Para mí yo hablo de mucho dinero porque no solamente estoy desempleado, sino que realmente nunca he estado en esos circuitos. Pero la mayoría de los profesores de la universidad hoy que tienen las edades para jubilarse, son la mayoría de los profesores que ya cumplen las condiciones para cualificar para jubilación, ganan de 85 a 90 mil pesos para arriba al año. En 10 años eso es $1 millón. Yo lo siento, pero ciertamente hay una estabilidad económica que garantiza su producción, lo que sea que hagan con eso. Ahora, ¿por qué la población que está sustituyéndolo a los profesores nuevos no tienen acceso absolutamente a nada de eso? Ni a plan médico, ni a que se apadrinen los proyectos de investigación, ni que los publiquen en las revistas, ni que ayuden. No, punto. Entonces lo someten a unas políticas de control interno que quienes están encargados de regularlas son los mismos profesores. Sin embargo, y esta es la gran paradoja, el trabajo para el cual todos están contratados es el mismo. El Estado nos contrata, el pueblo nos contrata para enseñar. Cualquier otra cosa que esté eso es por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que determina el que unos que enseñan igual que tú decidan si tú puedes enseñar o no, cómo puedes enseñar, si puedes publicar o no, si te quedas o te vas? Y tú piensas, ¿será que tienen un nivel intelectual superior? No. ¿Será que tienen alguna preparación, estudio? No. Son profesores igual que tú. Muchos de ellos tienen el mismo tiempo enseñando y muchos de ellos incluso no tienen ni siquiera la mitad de los credenciales que tienes tú. Claro, las exigencias han sido cada vez mayores a través de los años. Exactamente. Ya se pide hasta postdoc. Por ejemplo. Ahora hay personas que tienen permanencia, que tienen que la tenían teniendo maestría nada más. Ahora tú puedes tener 2 doctorados y no cualifican ni siquiera para ascenso de rango. Exactamente. Exactamente. Dentro de eso me encantaría, y vas por ahí, los efectos políticos que tiene todo esto.
primero, ya lo dijiste, esto no es un proyecto económico, etcétera. Esto es un proyecto político. Número 2, los efectos políticos que tiene todo esto, sobre todo en el otro lado de la moneda, con todos estos nuevos profesores y profesoras que están llegando, que vienen obviamente, vienen con muchas ganas de crear, con todas unas nuevas reflexiones, con unos nuevos ángulos teóricos, con otras miradas, etcétera, pero que se los ha tragado el silencio porque de alguna manera están obligados a permanecer en silencio. Y por otro lado, curiosamente, aquellos que tienen la permanencia garantizada, aquellos que dan clases sobre Marx, Foucault, Judith Butler, toda Enrique Dussel, olvídate, de norte a sur, toda la radicalidad posible de intercontinental, de repente también muchos y muchas están callados, dado a esta realidad de hiperexplotación dentro de la misma institución en la que trabaja. Curiosamente, todo esto se reproduce en el lugar donde se supone que nada de esto exista. Vamos a hablar sobre esos efectos políticos de lado a lado luego de la pausa que vamos a tener ahora. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de Universidad de Puerto Rico, Inc., incorporados, que realmente es una corporación pública, pero no nos referimos a otro tipo de incorporación desde una perspectiva privatizadora, de esa lógica de corporación y de negocio que está imperando a través de muchas universidades en el mundo, a menos que hayan otros proyectos políticos. Y con nosotros está Gacir Subet, nuevamente, y estábamos hablando sobre precisamente los efectos políticos que todo esto puede tener en ambos lados de la moneda. Por un lado, los que tienen permanencia, que muchos se han quedado callados, muchos con unas mentes muy críticas que enseñan todas las teorías políticas críticas de la A a la Z, del norte y del sur, y sin embargo, fuera del salón de clase parecería que frente a sus ojos, en una reproducción de una hiperexplotación que se ve dentro de la universidad, no dicen nada o no se congregan y organizan de manera fuerte para que esto cambie. Y por otro lado, obviamente, el silencio impuesto, la autocensura que impera dentro de los nuevos y nuevas profesores que entran
pues en una precariedad muy fuerte, y obviamente eso tiene efectos directos en la politización y despolitización de los que entran. Y bueno, las excepciones como tú, que estás que has tenido una trayectoria, y ya hablaremos de ella, y que, bueno, te has mantenido cabello y también hay consecuencias. Pero bueno. Bueno, esto no es una idea nueva, pero siempre es una idea revolucionaria en todo momento. Y es el concebir la universidad, las relaciones de la universidad como relaciones sociales. Claro. Y vale para los salones de clase como para las relaciones de convivencia cotidiana en la institución. Son prácticas sociales, son relaciones sociales. Entonces, si la universidad tiene una función, un compromiso con la sociedad, con Puerto Rico, y no solamente con Puerto Rico, en un país, en una era donde las fronteras nacionales se expanden ilimitadamente, siempre uno aspira a tener una influencia internacional, y Puerto Rico aporta internacionalmente de muchas maneras. Ahora, ¿qué tipo de modelo de ser humano reproducimos, fomentamos o no a partir de las relaciones concretas? Una cosa es la palabrita y la retórica bonita, y otra cosa es cómo se dan las cosas. En los salones de clase uno siempre aspira a tener unas relaciones más horizontales, una práctica pedagógica más participativa, romper con los esquemas jerárquicos. ¿Y por qué? Porque queremos ciudadanos pensantes que participen en la toma de decisiones, que puedan tener elementos de juicio, y que no solamente se sometan al mandamiento, a la obligación de tienes que saber esto el día que te lo tienes que aprender para hacer una nota porque te lo digo yo, porque soy el que manda. Esas relaciones de autoritarismo en los salones de clase que todavía imperan en la academia son objeto de crítica que puede generar mucho coraje, como dicen algunos en la universidad, porque les da comodidad, ¿no? Reproducen un patrón de autoridad. Eso mismo se da en los niveles entre los mismos profesores. Se ha creado en la universidad un sistema de jerarquía artificial, y es una artificialidad que no tiene ningún fundamento racional legítimo, ni académico, de ninguna manera. Es una forma, digamos, una modalidad del ejercicio del poder dentro de un proyecto neoliberal, conservador, donde la autoridad, donde esa relación autoritaria, ¿no? Tiránica o despótica, donde hay una autoridad que dice haz y obedece o tienes consecuencias. Ese es el espíritu que hay a nivel generalizado, incluso de profesores y profesoras que fueron militantes cuando estudiantes, que fueron militantes como profesores en otros contextos históricos, que publican o que incluso los mismos salones de clase son personas muy conscientes, muy críticas, muy solidarias, pero en la materialidad de la vida cotidiana con sus propios colegas terminan reproduciendo las peores prácticas que hay. Uno se pregunta, ¿cómo es posible tú, colega profesor, que a sabiendas del daño que me hace cuando legitimas o te quedas callado, cuando me dan una clase, 2 clases nada más, tantos semestres, ¿por qué participas de eso? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te parece bien? Yo he tenido la experiencia de incluso ver, no te digo yo administradores que lo han dicho, han habido profesores que han dicho, en la universidad, si no te gusta como es, pues vete a otra. Hay una indisposición a tan siquiera asumir una manera más crítica de lo que podría ser el proyecto universitario, y que requiere de que se involucren los universitarios en todas sus dimensiones, estudiantes, profesores, la gente que trabaja en la universidad, y no se está dando. No se da. Entonces, es la estructura esa burocrática, administrativa, que se supone que, pues, como la burocracia, que esa palabra tan fea, burocracia es una forma de organización de las cosas, ¿sabes? Una estructura, una repartición de responsabilidades que se regulan en reglamentos, con un objetivo, unas misiones, es que eso en sí mismo pues, no es problemático. Uno quisiera que no fuera para coartar la libertad de expresión, para coartar el pensamiento crítico, pero lamentablemente es lo que está sucediendo. En el caso de los profesores por contrato, nuevamente, que es tal vez la población laboral más vulnerable por su condición de inseguridad, de precariedad económica, de inseguridad laboral permanente, y por el sometimiento de ese régimen de segregación laboral que los posiciona en situaciones de inferioridad con sus supuestos colegas o pares. No solamente es económico el efecto, sino que literalmente afecta porque tratan de intervenir y decir y de coartar la libertad de cátedra diciendo estas cosas se enseñan y esto no, esta es la manera correcta porque esta es la verdadera
universidad, etcétera. Y ese tipo de argumentos está en la universidad y se regenera el efecto psicológico tipo mordaza o incluso hostigamiento que tiene el hecho de tener una condición de precariedad laboral. Los profesores sin permanencia, sin contrato, pasan los años y si dicen alguna queja, saben que bien posiblemente haya alguna forma de represalia, y la represalia más terrible es: no te voy a renovar el contrato. Y las paredes oyen, dice, los chismes. Exactamente, allí, no. Y la gerencia dice: esto es prerrogativa gerencial, no tengo que darte ni siquiera explicaciones. Y por lo general, cuando yo me puse a indagar, yo he indagado, claro, yo me uso a mí mismo como modelo ejemplar de este caso, porque también provoco situaciones. Yo no me voy a callar la boca, voy a hacer una denuncia y las voy a llevar hasta donde las tenga que llevar. Ahora, yo estudio la historia de la universidad, yo contextualizo su desarrollo, yo estudio las estadísticas, los datos, entrevisto, y entonces uno puede establecer unas generalizaciones. Yo me había comprometido con compañeros bajo contrato de hacer unas investigaciones sobre las condiciones laborales de los profesores docentes. Lo había anunciado ya en las reuniones departamentales y eso, y resulta que a principios de junio del primer año publico un artículo en el Nuevo Día, se llamaba Relevos Vitales, y hablo un poco de las condiciones, de una perspectiva de cierta angustia, ¿no? De las condiciones laborales, cómo van envejeciendo los profesores y cómo los que los vamos sustituyendo entramos a competir permanentemente e indefinidamente en unas situaciones precarias e inseguras. Y al final termino diciendo, bueno, esto lo llevo diciendo desde que tenía la barba negra y lo sigo diciendo ahora con la barba blanca. Esa misma semana, al final de la semana, me llega una carta de la administración diciendo que no me van a renovar el contrato. Entonces, claro, si obviamente es un proceso de censura y una represalia que se da. Uno pide razones y te dicen: no tengo que darte razones. Y uno sube a los decanos y los decanos dicen: los directores no te tienen que dar razones. Y vas a la rectoría y la rectora dice: no te tenemos que dar razones porque el contrato venció y porque usted no tiene expectativa laboral. Y ahí ese es un elemento clave que me gustaría mucho trabajar. Ese discurso tan... la expectativa laboral no la puede decidir el patrono ni las mafias de abogados corporativos. La expectativa laboral es la relación que se crea entre el trabajador docente y la experiencia cotidiana y las relaciones concretas de trabajo. Ese detallito está en los contratos para justificar el que tú no puedas exigir continuidad. Por ejemplo, que se te convalide que llevas 20 años enseñando y te dicen cada semestre tú empiezas de cero. Y no se te acumula nada, y todos los semestres literalmente te someten a procesos de competencia ridícula y evaluaciones sin ningún fundamento de cero, semestre tras semestre. Y ahora tú empiezas a mirar quiénes lo hacen, por qué lo hacen, colegas que supone que son pares y que su trabajo es enseñar igual que tú. Incluso los profesores con plaza a veces tienen que enseñar muchas más clases en distintas universidades para más o menos poder dar la pelea y mantener un cheque más o menos llevadero para fin de mes. Increíble. Es increíble porque sobre todo los profesores y las profesoras que entran, muchos de ellos entran con una deuda, además entran ya endeudados. Claro. Con deudas increíbles, ya sea porque estudiaron en México, en España, ya sea porque la universidad costó muchísimo y fueron becados, pero le faltaba siempre algo. Por las mil y unas razones por las cuales uno se endeuda, porque casi estamos obligados a endeudarnos, obviamente, en la deudocracia en la que vivimos. Y para colmo, entonces, recibir, casi realmente pagar para trabajar, porque cuando tú vienes a ver lo que se gana por un trabajador part-time, un profesor part-time, por dar una clase que uno se tiene que preparar, etcétera, en un semestre, pues es ridículo porque te ganas menos que el mínimo federal. O sea, te ganas nada. Es muy duro, es muy, muy duro. No estamos hablando de cualquier cosa. La mayoría de los profesores que no tienen plaza están dentro de los índices federales bajo los niveles de pobreza. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo esto lo seguimos reproduciendo? Es impresionante los silencios que se siguen reproduciendo dentro de supuestamente la masa más crítica que existe en Puerto Rico en términos intelectuales, en términos de visión de país, en términos políticos. Y también pensando, es increíble decir cómo, por lo menos parecería ser que la noción en Puerto Rico es los que se organizan y
tienen huelga, los que se organizan y hacen asambleas, los que se organizan y marchan o denuncian de manera política son los estudiantes. Uh-huh. Los profesores jamás hacen eso, excepto en esa excepción en esa asamblea en Calle y dentro de la misma huelga estudiantil, que fue estudiantil, etcétera. O sea, es increíble cómo entonces, cuando se habla de la YUPI, de huelgas, de asambleas, etcétera, todo el mundo lo que piensa son los estudiantes. Nadie piensa en los profesores. Los profesores no se organizan. ¿Qué pasa? Existe la APU, está bien, pero más allá de la cuestión que, bueno, que tiene su función, pero más allá de eso, parecería que no hay politización ninguna. No la hay, y te digo más, mira, hay una realidad que es bien perceptible, que son unos niveles de frustración generacional, profesores que cuando eran más jóvenes echaron el resto para hacer, y pues cuando no lo lograron se frustraron, y bueno, son historias que se deben contar y se deben de mantener, pero están ahora. No creo que sea la mayoría de los profesores. La mayoría de los profesores entran desentendidos de la vida política de la universidad y desentendidos de la vida política del país. Algunos entran porque son parte de partidos, no, sea lo que sea, no entran con un compromiso de ser parte de la universidad como un proyecto permanente de transformación social. Ellos se insertan ahí, algunos trabajan en otro sitio y chiripean ahí, tienen una clasecita más. Sí. Ese compromiso ético, político con la universidad y con el proyecto que representa, que es un proyecto paradójico políticamente, porque la universidad busca la justicia social. Y en una sociedad capitalista, la búsqueda de la justicia social supone poner en cuestionamiento eso que hace imposible el que se den trámites de justicia. Y están los privilegios de uno, las explotaciones, las mentiras, los engaños, los encubrimientos. Entonces, gran parte de esa universidad, que lo constituyen los profesores, se alternan puestos gerenciales y se protegen, se desentienden y sencillamente hacen una interpretación de los reglamentos o de las circulares de una manera hiperconservadora, sin ningún... Esto es literalmente desalmado. Es una deshumanización muy característica de la caricatura del neoliberalismo, que es el autómata. Esta forma robótica de crear y de reproducir una maquinaria de reproducción, igual que son los exámenes de bolita y acumulación de memoria y lo que fuera, pero tienen un régimen laboral y un régimen de supuestas evaluaciones que es una vara imaginaria para medir cosas absurdas. Hay unos requerimientos absurdos que se hacen y que se siguen escalonando y multiplicando y hacen la vida sumamente difícil. No hay instancias de fiscalización poderosas, genuinas. Por el contrario, hay una política de desprecio a la transparencia administrativa y a la transparencia de esa vida cotidiana, como si hubiera algún secreto que esconder, y quien tiene un secreto que esconder así es porque no está haciendo algo que está bien. Ese secretismo terrible es lo que hace posible el que se canalicen como legítimas o como algo cotidiano discrímenes políticos, violaciones a derechos civiles, a libertades de cátedra, todo tipo de arbitrariedad y capricho patronal se esconde detrás de esa cortina terrible del secretismo. A veces lo esconden como que es protección de confidencialidad o que así son las cosas. Siempre hay un pretexto, un subterfugio para violar tanto cánones de ética básicos como incluso cuestiones legales que nos protegen, en este caso, a nosotros como trabajadores docentes. Más que ciudadela de que se protege en un ágora, parece una ciudadela literal, ¿no? De un fuerte que, más allá de eso, reproduce casi unas jerarquías marciales y unos secreteos tipo sociedades secretas, ¿no? Gremios de secretos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State.
porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Saúl Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Gazir Subet hablando de Universidad de Puerto Rico, Inc. Y estamos de vuelta. Hubo un lapso ahí mental. Un lapso mental, pero básicamente precarización, corrupción y neoliberalismo. Disculpen. Gazir, quería hablar sobre precisamente cómo esta reproducción del silencio, esta reproducción de la aristocracia que se ha formado, de estas mentalidades que se han formado, de estas castas que se reproducen dentro de la universidad, ¿cómo poder comenzar a erradicarlas? A uno le gustaría pensar que este programa es parte de eso, de que por lo menos estamos discutiendo estas ideas, de que se sigue divulgando tus análisis y análisis críticos que toquen estos temas. Pero ¿cómo podríamos comenzar a pensar erradicar esto y transformar la universidad? Sí, tu pregunta es extremadamente pertinente, tal vez la más importante de todas. Sabemos unas cosas, ahora qué hacer, ¿no? Ese qué hacer, primeramente yo pienso definitivamente que programas como este son fundamentales, son los espacios donde a partir de los cuales puede entonces generarse condiciones de posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque se discuten unos puntos que son tabúes, que no se hablan, se trata de hilar más fino sobre unos elementos y subimos sobre la mesa unas interrogantes que hay que contestarle, hay que identificar en dónde están esos bloqueos, esas resistencias que se oponen a las posibilidades de cambio. Ya hemos visto pues, la ignorancia sobre esa realidad. Y esos intereses, que más que intereses económicos, son hasta unas formas psicológicas aristocráticas de perversidad subjetiva, ¿no? Estas castas que se abstraen, se desensibilizan de los males que pueden ocasionar o del daño de su prójimo. Son problemas reales. Aquí no solamente hace falta una integridad ética, aquí hace falta el valor político y hace falta tener voluntad para cambiar unas cosas. Y por eso al principio hablábamos qué es la universidad y qué universidad queremos, para qué queremos la universidad, qué tipo de relaciones queremos presentar. Estas cosas no solamente es importante los programas, las discusiones, las publicaciones, que se lean, que los profesores los lleven a los salones, que los estudiantes lleven los textos a los salones, esto mismo que sube a internet lo compartan y lo rieguen y se hablen de cosas. Lo mínimo que puede pasar es que en algún momento hayan convocatorias y las personas se quieran reunir y apostar a que, oye, las cosas podrían ser de otra manera. Podríamos hacer más habitable y más chévere este breve espacio de existencia que nos tocó habitar y que nos tocamos aquí. Aquí estamos en Puerto Rico, nos pueden dar la estadidad, la independencia, nos pueden vender a China para pagar la deuda o nos pueden invadir los marcianos, no importa. Aquí estamos y de aquí no nos vamos. La pregunta sigue, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir trabajando para el inglés? ¿Vamos a seguir
Literalmente, mira como que lo fuerte que se me hace hasta tratar de pronunciarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir abstrayéndonos del dolor que ocasionan unas prácticas y el sufrimiento? ¿Por qué no desarrollamos un sentimiento más solidario, más empático? Y con una idea basándonos en que la educación es el pilar de las posibilidades de que esta sociedad eche para adelante. Para contrarrestar la corrupción por falta de transparencia, vamos a combatir la secretividad, vamos a reclamar el derecho a saber, el derecho a informar, no lo cedamos, y que nadie ceda a las presiones, las represalias y amenazas del poder patronal y sus cómplices. Hablen, que no se queden callados, el silencio ensordece, en donde sea, ¿sabes? Que se dé la denuncia. Me recordé una a propósito de los murales, cuando éramos estudiantes hicimos un mural que decía: el silencio ensordece, que las paredes griten nuestra indignación, y pintábamos entonces las paredes con las cosas. Pues seguimos pintando cuando escribimos, seguimos pintando ilusiones y esperanzas cuando hablamos y compartimos en programas como este. Gacir, gracias, y nunca, siempre te pienso porque, entre otras cosas, tú no te callas, tú no dejas de publicar, tú no dejas de crear, y a mí me sorprende tu producción intelectual. Tú has escrito muchos libros, y continúas, aún dentro de esta precariedad, aún dentro de las vicisitudes. Y en una nota más personal, te pregunto cómo lo logras, porque también uno se pregunta, uno quisiera también publicar libros, uno quisiera también investigar, y a veces se siente ahogado porque dice, bueno, es que no me explico cómo sacar ni siquiera 5 minutos extra para poder. ¿Cómo has logrado? Yo estoy plenamente consciente de un cierto privilegio que he tenido, no solamente por los apoyos que he podido tener de la familia, eso, sino de también he asumido un estilo de vida bien distinto. No me casé, no tengo hijos, no tengo deudas, no gasto, no me recorto, no me afeito, no compro ropa. Tengo un tipo de vida que no me ata, las presiones del banco son reales. Claro. Las presiones psicológicas en las deudas de las cosas son reales. Las presiones de las responsabilidades de mantener una familia son reales. Entonces, yo he tratado de abstraerme y he puesto todo con los sacrificios y esfuerzos que se tengan en función de las cosas por las que peleo, por las cosas que lucho. Tienen sus consecuencias, tienen sus implicaciones. La cantidad de enemigos es ridícula, porque esto es una isla pequeña. Uno decía, pues, así como la universidad, el país es como un gran colegio del que uno nunca se gradúa. La gente sigue con envidia, con celos enfermizos, bullies, que tú dices, no hace ningún sentido. Uno no está escondiendo nada, uno no está ganando nada. Yo de mi libro no gano nada. Claro. Yo doy conferencias gratis de lo que sea y trabajo, y a veces envío hasta los libros gratis, los distribuyo por la calle o los, ¿sabes? Mis estudiantes todos los tienen gratis. Es como, ¿sabes? No es un negocio y no busco capital de eso. Entonces es un compromiso de vida. Y ese compromiso de vida, disciplina y dicen valor y sacrificio, pues algo de locura también, como decía Tito Auger en su canción. Pues Gacir, y te lo digo y lo voy a recordar, me recuerdas también, ahora escuchándote, al gran Carmelo Ruiz, que también se sacrificó muchísimo y publicaba libros y daba conferencias y demás. Y pienso también en precisamente algo que tú llamaste y fundamental, el llamado a la solidaridad, el llamado al amor, que al fin y al cabo es lo más revolucionario que hay. El llamado a ayudarnos, a la ayuda mutua, porque tenemos que cuidarnos. Y dentro de tus opciones de vida y decisiones de vida hay mucho sacrificio. Por más voluntario o posibilidad que lo hayas, sigue habiendo mucho sacrificio, y hay mucho trabajo que has dedicado y dedicas a la reflexión y a esta crítica, que es fundamental, porque al fin y al cabo es para la transformación social, esperando que sea una transformación social, obviamente, hacia la justicia social. El llamado es entonces precisamente a seguir radicalizándonos en esa solidaridad, en esa ayuda mutua, en reconocer que al final, ¿qué es lo más importante? Es mantener esos privilegios de casta, es reproducir esas élites dentro de la universidad, fuera de la universidad, en todas partes, o es precisamente vivir una vida de compartir con el otro y la otra desde una perspectiva de libertad, de justicia
y precisamente de amor. Yacir, gracias por estar con nosotros. Ojalá podamos tenerte nuevamente muchas veces más y para hablar de este y otros temas, porque sé que puedes hablarnos de muchos temas que son fundamentales. Gracias a ti y estoy en entera disposición, solidario y para lo que sea. Estamos aquí. Mil gracias por la oportunidad también. Sixto, un abrazo fuerte, Sixto Ortiz, nuestro técnico y mucho más allá de técnico. Gracias por estar con nosotros siempre. Y Miguel, un abrazo fuerte. Esperemos tener conexión contigo la semana que viene. Regresamos a Puerto Crítico. Muchas gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.